Muy buenos días, mi nombre es José Leonardo Pradilla González, soy estudiante de segundo semestre del doctorado de Ciencias de Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo, Venezuela. Es un gusto para mí tener esta participación en el seminario Análisis de Discurso orientado por el doctor José González. Bueno, eh, de ser estudiante quiero decirles que soy un docente de una escuela rural. Trabajo en un municipio que se llama Alpujarra, municipio que tiene unas veredas. Prácticamente trabajo en la institución técnica de Arada, una institución agropecuaria. Eh, lo que quiero dar a conocer en este momento es una investigación eh, que se realizó allí, en ese contexto, sobre las concesiones de la práctica pedagógica de los docentes de la institución técnica La Arada. La idea es dar como a conocer cuáles son sus pensamientos, sus creencias sobre la práctica en educación y sobre la praxis educativa. Todos sabemos pues que la educación actualmente mm, está, se está haciendo unos cambios muy fuertes. Vemos que tradicionalmente se está enseñando, ¿cierto? Pero esas prácticas deben cambiar y deben adecuarse a los intereses de los estudiantes, a los intereses de la comunidad y a las necesidades que amerita el mundo moderno. Bueno, entonces para entrar así, quiero decir que este tipo fue un tipo de investigación cualitativa, de tipo descriptivo. Se hicieron entrevistas, se hicieron descripción de las prácticas pedagógicas y se triangularon con una participación de un foro. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Vitarelli en el 2010 plantea que el espacio educativo eh, es, un, es una parte de un complejo de un proceso social que da como, digamos, da como una explicación de multiplicidad a los escenarios, operaciones, relaciones subjetivas. Entonces, esto lo que quiere dar a conocer es que la educación es un trabajo de sentido social que transforma realidades. O sea, la educación transforma realidades. ¿Cómo las transforma? ¿Cómo se transforman? Cambiando el pensamiento y las acciones a, a- a realizar. Bueno, entonces el docente de hoy, especialmente hablamos del docente rural, está sumergido a un contexto, digamos, donde lo que él enseña ya a los estudiantes le parece aburrido, no le parece poco interesante. Vemos que se ha perdido muchas cosas, se ha perdido como, como ese sentido de admiración a las cosas. Y eso pues, a pesar de que el docente es una persona muy recursiva y muy creativa, trabaja con los recursos del medio, necesita también como esa ayuda de todos los factores o de todos los elementos, digamos, que componen la comunidad educativa, tanto padres, dirigentes, estudiantes, alumnos, sector productivo, todos para que trabajen de una manera conjunta, íntegra para definir qué es lo que se quiere y qué es lo que se necesita. Entonces, desde ese contexto hablamos mucho de la parte de qué educación queremos y hacia dónde queremos proyectar. Entonces hablamos de educación de calidad.
que a pesar muchos gobiernos trabajan de esa educación de calidad. En el caso de Colombia se están llevando el ministerio implementó unos estándares. Esos estándares están especificados por grados, por áreas y por grados, y, y dice qué es lo que el muchacho debe saber, qué es lo que debe saber en cada grado, teniendo en cuenta las tres competencias del saber ser, el saber hacer eh, y el saber ser en un contexto. Entonces, a pesar de que existen todos los instrumentos que da el Ministerio de Educación Nacional, vemos que la educación que se está impartiendo, eh, el maestro la está instrumentalizando. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el maestro se vuelve como una persona que aplica como lo que se le quiere decir que es lo que se debe hacer. El gobierno dice, hay estos estándares, hay estos contenidos, por favor, aplíquenlos en la escuela y lo vamos a dejar a todos por igual, pero nos damos cuenta que eso no es conveniente, porque las necesidades de los contextos rurales y las unidades de contextos urbanos son muy diferentes. Hay niños que viven a 2, 3 horas, no cuentan con un transporte. La cuestión de la alimentación escolar no son suficientes, los padres no cuentan con los recursos suficientes para darle a lo mejor a los hijos. Entonces, ¿cómo vamos a comparar mucho que contiene transporte? Sus padres cuentan con mayores ingresos. De ahí, de ahí, el docente a veces es catalogado como una persona pues que está lejos de una escuelita, pero la verdad, esa persona está haciendo mucho, mucho, mucho por construir patria, por construir país. Los docentes somos los verdaderos héroes, porque aportamos a las construcciones, las transformaciones sociales. ¿Qué queremos con esta investigación que se realizó? Dar ese concepto de vista de que cada uno tiene y de sus aportes, de cómo pueden mejorar el proceso. Y nos damos cuenta que en esta investigación que se hizo en el contexto rural, los docentes tienen muchas cualidades, muchas cosas que han ayudado, pero algunos, digamos, algunos políticos, algunos padres de familia, algunos, no digamos todos, no comprenden, algunos. Y les voy a decir qué resultados dio esa investigación, cómo se hizo ese entorno, con esos antecedentes y todo eso. Dimos cuenta que muchos padres quieren seguir con una educación tradicional, que se les exija a los estudiantes a través de castigo, que se les pongan normas severas, pero en su casa no, ellos no controlan a sus hijos. Espera que el Estado los eduque, los forme, le dé valores, porque estamos ocupados. Entonces las escuelas parecieran que fueran unas guarderías y donde el docente tiene que hacerse cargo de todo. El Estado y algunos políticos le dieron a la concesión a la gente que por eso estaba la escuela, que no se que preocupara, por eso están los profesores para que le educaran y cuidaran a sus hijos. Se aparta de mucho de los objetivos que pretende la educación. Entonces, quiero decirles que esa investigación que se realizó en el Consejo de la Arada se dieron cuenta de que muchos docentes dijeron que no contaban con los suficientes recursos, que faltaban materiales tecnológicos, TIC, hablamos de computadores, bioproyectores, todos esos equipos audiovisuales que se necesitan, que no cuentan con una biblioteca, que no cuentan algunos con servicio de agua, que algunos no tienen carretera, que las carreteras están en mal estado, que el contexto social, que los precios, bueno, en ese contexto son agrícolas, se producen café, que los precios de café están muy bajos,
que ha aumentado el consumo de drogas. Hay muchos entornos, problemas sociales que tienen que ver para que esa educación forme. O sea que no solamente se pueden hacer cambios internos dentro de la práctica aula, sino que también se necesita un contexto para que mejore. ¿Qué hace el docente? El docente es un facilitador, una persona mediadora que le dice al estudiante, mm, a través de su conocimiento y a través de todo lo que se enseña, eh, qué es lo que qué es lo que más realmente le conviene. O sea, el docente no impone, o sea, un docente de buenas calidades éticas y morales no impone su ideología. No quiere decir que deben hacer lo que yo pienso y deben hacer como tal cosa. Lo que debe buscar la educación, y todo eso es que el estudiante sea libre, que escoja cuál sea su mejor opción, que le conduzca a llevarlo por buenos caminos, pero no a obligarlo. Si nosotros hablamos de obligación y hablamos de castigo, estamos hablando de tradicionalismo, de esa tradición, de esa disciplina, de utilizar el método conductivista, un método que conduce a que cumplir ciertos objetivos. Y se está hablando de una educación moderna, pero que nos damos cuenta que el Estado y está obligando a que muchos de los docentes se, digamos, que, que cumplan, ¿no? O sea, que se cumpla como, digamos, a ciertos estándares internacionales de educación, pero de una educación comercializada, de una educación que busca no solamente el ser humano, sino de producir, de sacar resultados. Entonces el gobierno quiere mostrar resultados. ¿Y cómo lo muestra? Pues diciendo no, que la educación pública es mala, que la educación privada es buena. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quitar los recursos de la educación privada, de la educación pública y dárselo a entes privados. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para decir que, el, que, el, que la educación pública no sirve y que necesita manejar los recursos privados. ¿Qué pasa con la educación privada? Muchos de esos van a pagar menores salarios a los docentes, van a ofrecer menos oportunidades, menos prestaciones sociales. En sí, el, la profesión docente se deteriora. ¿Qué necesitamos los docentes? Necesitamos más estímulos. Necesito que se nos reconozca lo que hacemos. Entonces, esto que conduce el gobierno de exigir la calidad es buscar la privatización de las instituciones para tomar los recursos y decir la calidad. Vuelvo y digo y persisto, la educación rural no se puede comparar con la educación urbana. La educación urbana, hay unos contextos, necesidades. Hablamos de la educación. En cuanto también decimos, no se puede comparar la educación pública con la privada. En la privada muchos de los que estudian, los padres, tienen algunos, cuentan con mejores recursos, le pueden dar mejores cosas a sus hijos, tienen más disponibilidad, incluso más que todo es como se les exige. Entonces, por lo tanto, lo que se quiere dar a conocer en esta investigación es que el docente se encuentra involucrado en muchas situaciones, de que no solamente él es docente, también de conocimiento, sino también es psicólogo, es orientador profesional, es orientador de comunidad, es líder, es una persona que motiva a la comunidad, es una persona que construye país, digamos, construye la paz. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué investigación? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros los docentes no nos podemos quedar quietos con lo que aprendimos. Debemos buscar, innovar, crear, buscar nuevas oportunidades, porque nosotros sabemos que, que si seguimos enseñando lo que, como el siglo pasado, repita, memorice, aprenda, tenga esto, yo creo que estamos por fuera del contexto, entonces no evolucionamos, así no estaremos aportando nada a nuestra sociedad. Entonces, mi reflexión es que necesitamos apoyos, necesitamos cambiar esos paradigmas, cambiar esa mentalidad,
ser más progresistas, cambiar nuestra cultura que siempre piensa, queremos las cosas fáciles y ya, sino que todo se logra a través de esfuerzo, de estudio, de dedicación y y buenas prácticas. Entonces, yo creo que la mejor manera de todos, de toda la comunidad, tanto docentes, padres, familias, señores políticos, de todos los docentes, es dando buenos ejemplos. Eh, Dando buen ejemplo y pues antemano pues agradecer por todos los que quieren escuchar esta intervención. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad y un cordial saludo.